Señores estudiantes de diseño de proceso de manufactura, estamos entrando a ver las generalidades de la fresadora. La máquina herramienta que nos va a permitir hacer diversos trabajos de, y que es muy importante dentro de un taller mecánico. Una fresadora es una máquina herramienta utilizada para realizar mecanizados por arranque de viruta, mediante el movimiento de una herramienta rotativa de varios filios de corte denominada fresa. En las fresadoras tradicionales, las piezas se desplazan acercando las zonas a mecanizar a la herramienta, permitiendo obtener formas diversas, desde superficies planas hasta otras más complejas. Los movimientos de trabajo de la fresadora son tres. Movimiento de corte por la rotación de la herramienta de trabajo llamada fresa. El movimiento de avance por desplazamiento rectilíneo de la pieza. Y el movimiento de profundidad de pasada por desplazamiento vertical de la pieza. En estos tres tipos de movimientos, como usted puede observar, dos realiza la pieza de trabajo. Como usted puede leer, dos realiza la pieza de trabajo y una la herramienta de corte. El principal movimiento de la herramienta de corte es el giro sobre su eje. En alguna fresadora también es posible variar la inclinación de la herramienta o incluso prolongar su posición a lo largo de su eje de giro. En las fresadoras de puente móvil, los movimientos los realiza la herramienta mientras la pieza permanece móvil. La mesa de trabajo se puede desplazar de forma manual o automáticamente con velocidades de avance de mecanizado o con velocidades de avance rápido. Para ello cuenta con una caja de avances expresada en milímetros por minuto, donde es posible seleccionar el avance de trabajo adecuado a las condiciones tecnológicas del mecanizado, es decir, de acuerdo al material de la pieza que se vaya a trabajar. El movimiento de longitud pertenece al eje X, corresponde habitualmente al movimiento de trabajo. Para facilitar la sujeción de las piezas, la mesa está dotada de ranuras de forma de T para permitir la fijación de mordazas u otros elementos de sujeción para las piezas que se van a trabajar. El movimiento transversal del eje Y corresponde al desplazamiento transversal de la mesa de trabajo y el movimiento vertical Z corresponde al desplazamiento vertical de la mesa de trabajo. Es decir, en la fresadora se pueden hacer varios movimientos o desplazamientos de la mesa de trabajo. La herramienta va a estar en posición fija, tanto vertical como horizontal. Movimientos relativos entre la pieza y la herramienta. En la fresadora se pueden dar movimientos básicos. Como usted puede observar el gráfico, el primero es el movimiento frontal. Se puede observar el giro de la herramienta de corte y el ingreso de la mesa, tanto en posición de subida como en movimiento horizontal. En el gráfico 2 ya vemos que la herramienta de corte está sacando material, es decir, ha atacado a la pieza de forma frontal y tangencial. En el caso 3, el fresado tangencial en oposición, es decir, está en contra del movimiento. Y en la parte 4 se ve el fresado tangencial en concordancia al movimiento. Significa que la rotación de la herramienta está en similar dirección con el avance de la mesa. Ahí podemos ver los colores. El movimiento de corte está en rojo, el movimiento de avance está en azul
y el movimiento de profundidad está en color verde. El movimiento relativo entre la pieza y la herramienta puede clasificarse de tres tipos. El movimiento de corte, que es el que realiza la punta de la herramienta alrededor del eje portaherramienta. El movimiento de avance es el movimiento de aproximación de la herramienta desde la zona cortada a la zona sin cortar. Y el movimiento de profundidad, de perforación o de pasada es un tipo de movimiento de avance que se realiza para aumentar la profundidad de corte, para desgastar más el material a trabajar. En esta lámina o en este gráfico podemos ver los componentes principales de la fresadora. Tenemos el bastidor, tenemos el eje portafresa, el árbol portafresas, ¿ya? Soporte rígido del árbol portafresas, consola, las guías, el espárrago roscado para el eje Z, la mesa, la caja de cambios de velocidades, la transmisión cardán para el avance automático de la mesa, los diferentes elementos que permiten seleccionar las diferentes velocidades o movimientos tanto de la mesa en sección horizontal o en sección vertical. No se olvide que la fresadora se desplaza tanto en forma ascendente o descendente y en la forma horizontal de derecha hacia izquierda o de izquierda a derecha. También puede tener movimientos inclinados, es decir, desviando la mesa tanto en posición inclinada hacia el lado derecho o posición inclinada hacia el lado izquierdo. Es importante analizar cada uno de estos elementos porque cada uno de estos elementos cumple un rol fundamental en la construcción de la fresadora. Los tambores graduados o diales que tiene la fresadora podemos ver de acuerdo a su graduación. Podemos observar que para una vuelta de la mesa, una vuelta del dial, la mesa se desplaza 5 milímetros. O sea, cada una de este equivale a 5 centésimas de milímetro. O sea, cada rayita equivale a 5 centímetros, a 5 centésimas de milímetro de desplazamiento lineal de la mesa. Este es el dial de ingreso de la mesa. Equivalencia para, aquí usted puede ver la equivalencia de cada rayita en el tambor o la equivalencia lineal por una vuelta completa del dial. Esto es importante analizar para tener clara la película de que cuánto yo puedo avanzar por movimiento completo del dial o por centésimas del movimiento de las diferentes rayitas que yo haga que avance la mesa. El tornillo de rosca cuadrada para desplazamiento longitudinal y transversal de la mesa. Este tornillo roscado y de rosca cuadrada está por debajo de la mesa, que va a permitir que la misma se desplace tanto en posición de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, o en posición inclinada de la mesa. Siempre es importante rescatar esto. Como toda máquina de herramienta, tiene un motor eléctrico, sus accionamientos van a ser, lógicamente, para arranque van a tener switches o palancas que van a permitir hacer girar tal o cual elemento o dispositivo de la fresadora. Aquí tenemos switches para cambiar el sentido de giro de los husillos, tanto el horizontal como el husillo vertical. Entonces, si nosotros podemos hacer que la mesa avance en el sentido de derecha a izquierda o que avance, que suba de forma ascendente o
de forma descendente. Cualquiera de estos switches tendrá que darnos esas alternativas. La fresadora horizontal. En esta máquina se observa que tiene el lucillo paralelo a la superficie de la mesa, tal como lo observa usted en el gráfico. La fresadora vertical, el lucillo de esta máquina está en posición vertical a la superficie de la mesa, tal como lo observa en el gráfico que estamos presentando. La fresadora mixta, en el lucillo se puede colocar tanto vertical como horizontal sobre la mesa de trabajo, tal como se observa en el gráfico. Una fresadora universal, en un principio, una fresadora universal es similar a la horizontal, pero con una mayor amplitud en sus posibilidades de trabajo. Las fresadoras universales tienen dos características especiales. La primera, un cabezal universal de doble articulación que permite la inclinación del eje portafresa formando cualquier ángulo con la mesa. Dos, la mesa puede girar en un plano horizontal hasta un ángulo de 45 grados en ambos sentidos. Ya lo decía en las láminas anteriores de que la mesa se puede desplazar de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, y también se puede desviar la mesa 45 grados, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda. Las características de una fresadora son de especial importancia, ya que ellas nos permiten saber cuáles son los trabajos que podemos realizar en ella, y en general nos permite realizar trabajos con mayor seguridad. Dentro de las principales características tenemos las dimensiones de la mesa, es decir, el largo y ancho de la mesa. Eso es importante conocer. El giro de la mesa en ambos sentidos, de 0 a 45 grados, tanto de derecha o hacia la izquierda. Máximo desplazamiento longitudinal de la mesa. Máximo desplazamiento transversal de la mesa. Una cosa es ser longitudinal, que va de derecha hacia izquierda o de izquierda a derecha. Y el desplazamiento transversal es que ingresa de frente al operario hacia la torreta o de la torreta hacia el operario. Máximo desplazamiento vertical de la consola, SH. Máxima altura de la superficie de la mesa al lucillo principal. Los avances automáticos en milímetros por segundo. La velocidad y potencia del motor. El espacio que ocupa y el peso de la maquinaria. Son situaciones importantísimas en el momento para la adquisición de una fresadora tipo universal. La mayoría de las fresadoras son similares. Lo único que varía es la ubicación de los controles eléctricos y las palancas de selección de mando. Por eso es muy importante conocerlos a fondo antes de poner la fresadora en marcha o en movimiento. Los controles eléctricos con el interruptor general, el cual permite el paso de la corriente a un interruptor secundario situado cerca de la máquina. Esta da el paso de corriente al tablero de control eléctrico situado en la parte inferior del bastidor, con interruptores para distribuir la corriente del motor a la caja de velocidades, a la caja de avance y a la bomba de refrigeración. En esta lámina se pueden observar los controles eléctricos de ingreso, tanto para el inicio, el apagado, el encendido del lucillo horizontal, los avances, los lucillos verticales y los movimientos rápidos. Los lucillos horizontal y el vertical deben estar completamente separados porque siempre va a utilizar usted uno de los dos independientemente. Es importante ir analizando cada uno de estos elementos de la fresadora. En este caso tenemos las velocidades. El movimiento del motor de la fresadora es transmitido al lucillo principal por medio de la caja de velocidades. Para seleccionar las revoluciones del lucillo se cuenta con una palanca donde se indican las diferentes velocidades para que
el operario pueda seleccionar cualquiera de ellas de acuerdo a la herramienta, de trabajo que va a utilizar y de acuerdo a la calidad de material que va a trabajar. Este interruptor también sirve para invertir el movimiento de rotación del lucillo principal, es decir, puedes hacerlo funcionar en rotación de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Después de seleccionar las revoluciones del lucillo para dar movimiento a este, se debe accionar un interruptor situado en la consola de la fresadora, en la parte delantera, para que pueda hacer ingresar la pieza de trabajo. No se olvide que en la fresadora no es lo mismo que en el torno. En el torno, quien ingresa para hacer el desgaste del material es la herramienta de corte sobre la pieza de trabajo. En la fresadora es lo contrario. La pieza de trabajo ingresa sobre la herramienta de corte. Una vez que usted sabe ya de cuál es el material a trabajar, usted selecciona la herramienta, las velocidades de corte y pone a funcionar la máquina. Los avances de la fresadora son independientes de la velocidad del lucillo. Usted puede ingresar muy lentamente o puede ingresar de forma manual o automático. Eso depende de la habilidad del operario. Una vez que usted enciende la máquina, depende del operario si desea trabajar automáticamente o manualmente. Puede seleccionar de acuerdo a las necesidades de su trabajo. Aquí podemos observar la placa donde se puede usted alinear o seleccionar los avances que usted desea de acuerdo al material y la calidad de material que tenga al realizar su trabajo. Otros elementos que podemos divisar en esta lámina son los embragues para el eje longitudinal y transversal. Aquí podemos observar cómo usted puede hacer para que los embragues puedan facilitar el trabajo automático. La fresadora, como cualquier máquina de herramienta, tiene ciertos accesorios con la finalidad de aumentar la gama de trabajo que pueden efectuarse con la fresadora. Ellos pueden acoplarse de una u otra forma y pueden ser ellos los accesorios, el mortajador, el divisor universal, los contrapuntos, los sostenedores de eje, entre otros. Podemos ver el cabezal universal como un accesorio, permite dar cualquier posición al lucillo y por lo tanto a la herramienta. Está provisto de un alojamiento cónico para el montaje de mantriles portafresa. Este accesorio se acopla al lucillo principal de la máquina y está compuesto de 3 cuerpos. Se fija al bastidor, se adapta a la base y el cuerpo contiene el lucillo secundario, tal como usted lo puede observar en los gráficos y en la foto. El cabezal vertical se monta en la fresadora horizontal como se muestra en la figura. Sus posibilidades son más restringidas que las del cabezal universal, ya que solo puede girar en un plano vertical. El sistema de engranaje del mecanismo interior está en una realización tal que le permite tener en el lucillo secundario de trabajo velocidades mayores que las del lucillo principal de la máquina y el cabezal universal. Ahí tiene las condiciones de uso: evitar golpes, conservar con un ajuste correcto, no pueden quedar piezas flojas, hay que lubricarlos totalmente, mantenerlos siempre lubricados, limpiar bien el cono de lucillo antes del montaje de cualquier portaherramienta. Cuando se tenga que apretar o soltar el portaherramientas, debe fijarse mínima velocidad y así sucesivamente tomar todas las precauciones del caso para utilizar estos accesorios de la fresadora. Otro accesorio importante de la fresadora es el eje portafresa. Este accesorio se usa para sujetar las herramientas de corte y a la vez transmite el movimiento que recibe del lucillo. El lucillo principal es donde recibe el movimiento desde el motor. Se dividen en largos o cortos según el tipo de fresa que se vaya a utilizar. Tal como se muestra en la figura, usted puede observar el eje, el agujero roscado, la ranura del eje
para ubicar la fresa en cualquier posición que usted desea, el chavetero, la espiga enroscada, entre otros. Esto se monta en el husillo principal para utilizar las fresas en posiciones horizontales. Aquí tenemos otros accesorios de las fresadoras, tales como el tirante de fijación, que es una barra de acero roscada en ambos extremos, que se introduce a través del husillo para atornillarlo con el agujero de roscado del eje portafresa, lo que permite fijarlo por completo al husillo, por medio de una tuerca y la contratuerca que llevan en nuestro extremo y que le van a permitir hacerle ciertas regulaciones. Tenemos los anillos separadores, que son aros con chaveteros ajustados al eje, tal como se ve en el gráfico, que van a permitir ubicar la fresa en cualquier posición del eje horizontal. Los bujes de guía sirven de apoyo al eje portafresa y evita la flexión excesiva del eje debido al esfuerzo durante el proceso de corte en el trabajo. Aquí podemos observar en esta gráfica varias fotos de cómo se ubica el tornillo de fijación por la parte posterior de la fresadora y se observa la longitud también del tornillo de fijación. Aquí podemos ver el eje portafresa. Este es un eje corto que permite ubicar fresas verticales. Su diferencia que está en que en el eje cilíndrico largo se reemplaza por uno muy corto y en algunos casos es eliminado por completo. Según el tipo de fresa que se va a utilizar, según las características de la fresa, estos ejes portafresas se clasifican en dos tipos: para fresas con agujeros y fresas con espigas. Es decir, si lleva la fresa agujero, lleva en la parte del agujero, lleva rosca para poder ubicar ahí un perno que es el eje de fijación, mientras que la fresa con espiga se introducen con casquillos a este eje para que quedan ajustadas al mismo. En esta lámina podemos ver los ejes portafresas cortos para fresas con agujeros. Aquí se ve cómo se introducen las fresas o se roscan para que ellas puedan trabajar y recibir el movimiento desde el husillo principal. Y aquí tenemos accesorios de la fresadora: los ejes portafresas cortas para fresa con espigas o vástagos. Se dividen con espiga cónica, como se lo ve en la parte superior derecha. Se utiliza cuando se va a utilizar fresas con mango cónico, las cuales se fijan al husillo por medio de las diferencias en las conicidades. Existen diferentes tipos de conicidad que son conicidad interior Morse y conicidad exterior estándar americana o viceversa. Con espigas cilíndricas se utilizan para sujetar fresas con mango cilíndrico y pueden ser con pinzas extensibles o con casquillo, o también puede ser con un mandril tipo taladro que también se utiliza para poder ajustar. En la caja que se ve en la parte inferior se ven cada una de las boquillas que sirven para utilizar para aprisionar las fresas verticales con vástago. Aquí tenemos los diferentes accesorios de la fresadora para poder sujetar las piezas en la bancada de la misma. Los primeros que tenemos son los pernos, se montan sobre ranuras en T de la mesa. Segundo tenemos bridas. Tercero tenemos calces escalonados o no. Tercero tenemos gatos. 5 escuadras, tornillos paralelos, contrapunto, etc. Entonces todo este tipo de accesorios que podemos observar en esta lámina nos ayudan a posicionar y ajustar fuertemente la pieza sobre la bancada de la fresadora. En esta lámina vemos los pernos de fijación que se introducen, cómo se deben introducir en las ranuras T de la mesa de la fresadora. Las ranuras T permiten el ingreso de una tuerca que se acopla a sus ranuras y lógicamente los tornillos de fijación ingresan por encima de la pieza a trabajar, ajustándole o utilizando otros elementos de fijación como lo que ya hemos observado en la lámina anterior. Una vez que ya hemos enseñado, demostrado
los accesorios, las diferentes formas de trabajar en la fresadora, tenemos la frase de reflexión. Es necesario aprender lo que necesitamos y no únicamente lo que queremos. Mientras usted reflexiona, realice el resumen de 200 palabras más los trípticos que siempre tiene que enviar al Drive, a la plataforma del Drive de su materia. Muchas gracias, jóvenes, un abrazo y siempre tendremos la oportunidad de trabajar con ustedes. Muchas gracias.